Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Toro Voz Calabrese. Me presento, yo soy Jessica, una salvadoreña residente desde hace mucho tiempo en Italia, específicamente en Calabria. Nos encontramos en el sur. Entonces el videito de hoy que te traigo, vamos a hacer unas deliciosas pupusas, el plato típico por excelencia salvadoreño, pero lo particular que lo vamos a hacer con ingredientes totalmente italianos. Así que espera este video y te voy a mostrar de qué cosas lo vamos a hacer. Ahora amigos, lo que viene aquí, el momento especial, vamos a conocer los ingredientes de los cuales vamos a utilizar para realizar las tradicionales pupusas salvadoreñas. Ahora viene acá, producción. Ahora les presento con ustedes que son estos tipos de ingredientes que ahora tú te dirás, pero ¿qué son? Porque tienen colores bastante fuertes. Por ejemplo, te presento a lo que serían las salumerías, las cosas de salamis. Por ejemplo, esta se llama schiacciata. Yo ya la tengo cortadita así para que me sea más fácil hacer mis pupusitas, pero yo las acabo de sacar de aquí. Mira, es así como esta, te las puedo mostrar. Mira, son como, aquí están rajitas, pero prácticamente esto era una cosa así larga, plana. Y estas van después cortadas así en rajitas. Y esto es un producto calabrese, en particular de aquí de la región del sur donde yo me encuentro, es la Calabria. Esto prácticamente es carne de cerdo con pimentones y chilito. Ahora te hago ver lo que sería el prosciutto. ¿Qué sería esto? Siempre de la parte del cerdo, pero una parte del muslo, una piernota, ¿eh? Y aquí yo lo tengo picadito, pues para que me haga más fácil meterlo en lo que es las pupusas. Y es así como él se presenta. Aquí ya está cortadito. Obviamente esto es una gran piernota que ellos lo van a cortar así en rajitas. Ahora vamos a ir al tercer ingrediente que yo quiero utilizar para la realización de mis pupusas al sabor italiano, al gusto italiano. Eso sería induja. Ahora, si tú lo ves aquí, es bien suavecito, aguadito. Esto es como que sería como la carnita o las tripas del cerdo. Y mira aquí cuánto es suavecita. Esto, un poquito de esto, es picante que no te digo, que te haría llorar si tú te lo metes en la boca. Una cucharota de estas. Entonces voy a usar un poquito de esto para meterlo a lo que sería ya mi queso que yo tengo aquí. Mira, es un queso que es, aquí te hago ver. Mira, aquí tengo solo un pedazo, lo dejé así entero para hacértelo ver. Sería como la parte chiclada, ¿no? El queso chiclado italiano. Mira, esto lo utilizan específicamente para hacer las pizzas. Y yo lo que hice, aparte de este queso que lo fui a rallar, le metí solo una mozzarella. Ahí está. Aquí ya tengo lista lo que sería mi masa. Solo tengo que trabajarlo un poquito más, pero yo ya me avancé obviamente para poder realizar mis pupusitas deliciosas. No puede faltar el curtidito. El curtidito que está hecho aquí a manos, por manos salvadoreñas. Mira, aquí tiene repollo, tiene zanahorias, algún chilito por ahí. Está ya curtidita y miren el toque especial, el chile picante. Está bastante brava aquí, pero está deliciosa, con orégano salvadoreño traído desde Santiago de Chacuango, desde el jardín de mi casa. Y te puedo enseñar aquí lo que yo ya tengo avanzado, que sería la salsita de tomate, tomates italianos, y ya está casi lista solo para servirla. Ahora vamos a ir a hacer las pupusitas y a realizar este plato delicioso con gusto italiano. Bueno, ahora que ya estamos vestidamente correctos para iniciar la preparación de nuestras pupusitas, bueno, yo lo que hice fue amasar un poquito más
aquí el maíz, la masa, porque ya se me había endurado, pero eso siempre se puede corregir con un poquito de agua, ¿no? Yo no soy una experta, mucho menos una pupusera, pero he querido aprender aquí en Italia, pues porque para probar nuestra comida típica hay que arrancharse, pues hay que aprender. Una de las cosas que no les hice ver era lo que es el atún, la latita que vieron, y ya solo lo mezclé con el queso que tenía. Y aquí también ya mezclé lo que sería mi andouilla, esa parte suave, picante, aquí con el queso ya solo para agarrarlo. Bueno, vamos a hacer yo pienso que más o menos 3 pupusas por cada gusto, algo así. Yo pienso que algo así me sale. Vamos a ver, voy a hacer 3 de andouilla con queso. O sea, imagínense, voy a ver si buscamos alguna fotografía de todo aquí la andouilla como es en realidad. Bueno, y vamos a ir a echarla. Yo ya tengo mi comalito aquí, como ustedes ven aquí, ya está humando, ya está caliente, solo para echar nuestra rica pupusa, que se mezcle bien todo. Mira, más o menos así. Como ves, yo no soy una experta haciendo las pupusas, no me van a quedar redonditas, pero seguramente van a quedar deliciosas, porque obviamente el aderezo son productos de calidad, totalmente italiano, y lo mejor que son locales de las personas que lo hacen así. Aquí vamos a ir a hacer 3 de andouilla, 3 de atún con queso, 3 de schiacciata siempre con queso y 3 de jamón o prosciutto con el queso. Así que vamos a iniciar y a darle con todo. Como terminamos la preparación de nuestras exquisitas pupusas a la italiana, vean nomás cómo han quedado. Aquí yo me preparé mi platito con el respectivo curtido y su salsita de tomate. Vaya, como primera cosa, aquí tenemos esta, que no me recuerdo de qué es, veamos. Ah, este es de jamón, miren qué delicia, no hombre. Vaya, aquí en vez de aquí tengo los 4 gustos. Esta es, veamos, creo si no te... Ah, esta es la schiacciata. Ahí se ven los pedacitos de salami schiacciato. Aquí, por ejemplo, miren cómo se le sale el quesito, Aquí tenemos la de atún con queso. Todas tienen queso. Este es de atún, de jamón, de salami schiacciato. Y esto tendría que ser... Mamma mía, qué rica, ya la siento. La pupusa con andouilla, que sería aquella cosa picante. O sea, tenemos, esta es picante, esta no es picante, esta es picante, esto es muy picante, así que va a ser una bomba de sabores. Así que, amigos, vamos a hacer la respectiva degustación. Seguramente me va a encantar, porque quien no adora las pupusas, un salvadoreño, ama su cultura gastronómica. Así que, con permiso. Mamma mía, ya le sentí el picantito, así que, amigos, me voy a ir despidiendo de ustedes para poder degustar este requisito platillo gastronómico salvadoreño. Así que no olvides suscribirte, dejarme un comentario, darme un like, apoyarme, ver todos los anuncios, y puedes seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram y obviamente en YouTube como Torgos Calabrese. Así que nos vemos, amigos, a la próxima. ¡Chao!